Buen día para todos. Hoy, sábado 19 de enero del año 2019. Deseo compartir con ustedes el tema de la pena de muerte en Colombia. Estamos muy consternados por las acciones violentas de las que hemos padecido el pueblo colombiano durante estos últimos años. Y a pesar de que se firmó un proceso de paz, no lo vemos todavía bien plasmado, bien ejemplarizado por los actores que en él intervinieron. Pero la violencia es un tema de toda la sociedad. Y hoy en día hablamos en todas partes de cómo vamos a hacer para sacar adelante el país con paz y armonía, con justicia social, con unos gobernantes y unos mandatarios que verdaderamente se dediquen a elaborar leyes y normas que sean justas, de acuerdo a la palabra de Dios, que es la máxima autoridad del universo. En todas partes hablamos de la pena de muerte. En los colegios, en las universidades, en nuestras casas, en las acciones comunales, en los grupos sociales, en las autoridades, en el Congreso. En todo punto de Colombia se habla sobre la pena de muerte y es un tema que se ha debatido mucho, de muchas maneras, en las plazas de mercado, donde trabajamos, cuando nos tomamos un tinto con amigos. Pero no tenemos claridad sobre este tema, la pena de muerte. Hoy, basado en dos frutos del Espíritu, que nos entrega la palabra de Dios, que es la mansedumbre y la templanza, tomando la mansedumbre como el sometimiento y la humildad, y la templanza como tener autoridad moderada y conforme a la palabra de Dios, abordar con ustedes este tema de la pena de muerte en Colombia. Muchos dicen que en Colombia no existe la pena de muerte, pero estamos muy equivocados al afirmar esto. La pena de muerte sí existe en Colombia y está funcionando la pena de muerte en Colombia, pero no está legalizada por nuestro Congreso ni por nuestras autoridades. En Colombia sí existe la pena de muerte. Desafortunadamente no está legitimada o, en otras palabras, aprobada por el Estado en la Constitución Política de Colombia. La religión y algunos cristianos afirman que la vida es de Dios. La vida es Jesucristo, y Jesucristo hace parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si bien nuestra vida es de Dios, Él también, como autoridad suprema, entrega la facultad a otras autoridades para que hagan cumplir su palabra. Es por ello que se debe legitimar la pena de muerte en Colombia, a pesar de que hay muchos que dicen que no la hay. Sí la hay, pero hay que legitimarla. ¿Y por qué digo que la pena de muerte en Colombia existe y que está en este momento en nuestro territorio nacional? ¿Y por qué digo que se debe solicitar al Congreso que deben legitimar la pena de muerte? Porque la pena de muerte se le está ejecutando a las personas inocentes y a las personas que no merecen ser condenadas a partir de este mundo físico y natural por culpa de aquellas personas que aplican esa pena de muerte inconstitucionalmente, y que para ellos también ahí es un amparo por el mismo pueblo y la Constitución, que no dejan que haya una pena de muerte autorizada y que la ejerza la misma autoridad.
¿Por qué digo que está la pena de muerte en Colombia? Cuando se roban un celular y la persona en algún momento hace una repulsa, lo matan por robarle ese celular. Ahí le aplicaron la pena de muerte a esa persona. Los drogadictos, cuando salen y se desbordan con esta enfermedad, con este flagelo, a veces hasta sus propios familiares los agreden y los matan por adquirir los recursos y el dinero para ir a adquirir esas drogas. Allí también están aplicando la pena de muerte. Los sicarios, que toman el camino de quitarle la vida a otros para ganar su dinero fácil, también están aplicando la pena de muerte. Los corruptos en las instituciones territoriales, departamentales y nacionales, en aquellas instituciones y entidades del orden nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los ministerios que tienen programas para adultos y para niños, cuando se roban el erario público y cuando desfasan todos estos programas para financiar a la gente en necesidad, también están aplicando la pena de muerte para esos ancianos que deben morir a la intemperie, sin tener quien les dé una mano, quien les socorra para ir donde el médico, quien les dé un bocado de alimento. Igual los niños de La Guajira, del Chocó, que están muriendo desnutridos por falta de una chuspa, a veces hasta de bienestarina, que se la llevan para venderla y engordar marranos. Es increíble. Esos niños también están siendo víctimas y se les está aplicando la pena de muerte. Los pacientes de las EPS, que van para que les curen una enfermedad, para poder mitigar su dolor, se mueren en las puertas de los hospitales y las instituciones de salud porque no hay plata, porque no hay recursos en salud, y las EPS se lavan las manos, con el agravante de que si esa misma persona tuviera dinero y fuese y acudiera a un médico de esos que trabajan en esas EPS, pero pagaran una cita particular en sus consultorios, ahí se hacen maravillas con la salud y logran mejorar la salud de esa persona y hasta curarles la enfermedad. La negligencia policial y militar, que a veces no custodian los territorios que deben de custodiar, a la población que deben de cuidar, también esa negligencia está condenando a pena de muerte a muchos colombianos. Y las marchas estudiantiles y de algunos sectores y gremios que dejan camuflar dentro de sus filas a encapuchados, que son personas al margen de la ley, milicias urbanas, milicias guerrilleras que atentan contra la población, contra las entidades, contra la policía. También allí están siendo condenados aquellos a pena de muerte. Entonces, el Congreso es una autoridad y Dios la puso para que se cumplan las normas de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios, cuando pone una autoridad, hay que respetarla, y ellos tienen la facultad de aprobar la pena de muerte y tratar de darle alivio a esta injusticia que se vive socialmente. Un sicario mata a varias personas y no se puede matar cuando la autoridad lo tiene en su poder. Y este luego sale y vuelve y sigue matando. Matemáticamente, ¿qué es mejor? ¿Que muera una persona o que mueran 20 o 30 personas o 50 manos de un sicario? Igual, la vida hay que respetarla y no cualquiera puede tomar autoridad por sus propias manos. Para eso están las leyes. Desde el Antiguo Testamento, Dios aprueba la pena de muerte. Dice el libro de Génesis en el capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la versión Reina Valera. Ahora miremos qué dice la versión internacional. Dice Génesis 9:6, nueva versión internacional. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Pero hay que entender que esa sangre del que comete ese pecado, el que comete esa falta, es derramada por la autoridad, no por cualquier persona. Ahora bien, los religiosos, y se incluyen algunos cristianos, manifiestan que Jesucristo abolió dicha ley, lo cual no es así.
Jesucristo vino a cumplir un propósito que fue darnos salvación y redención a todos, a buenos y a malos. Pero donde Él iba, Él no permitía que nadie muriera, porque Él no vino a dar muerte, sino que vino a dar vida. Tampoco vino a juzgar ni a cambiar la forma como se dictaban las sentencias de muerte en los gobernantes y acolitados por aquellos sacerdotes corruptos de aquella época. Mucha gente se apoya en el tema de la adúltera, que Jesús no la dejó apedrear y dijo que tire la primer piedra el que esté libre de pecado. Pero no porque Él fuera a abolir esa ley, sino porque mientras Él estuviera presente, Él no iba a aceptar la muerte. Si hubiera sido así, cuando Él fue arrestado, por justicia hubiera dejado que se enfrentaran los discípulos de Él con las autoridades. Cuando uno de sus discípulos desenfundó la espada y le cortó la oreja a uno de los que estaban arrestando a Jesucristo, Él inmediatamente le dijo: vuelve esa espada a su funda. Le ordenó Jesús a Pedro: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Jesucristo no autorizó en ese momento, porque Pedro no era la autoridad que debía tomar esa decisión en ese momento. Dios, cuando decapitaron a Juan el Bautista, hubiera podido hacer algo sobrenatural para que esto no sucediera, porque fue injusta la muerte de Juan el Bautista, decapitado por el capricho de una mujer. Pero Dios no intervino en ese momento tampoco, y hubiera podido hacerlo. Entonces, Dios no es que esté en contra de la pena de muerte, sino que Él dice que las autoridades son las que deben de ejecutarla. Jesucristo vino a defender la vida y a redimir el mundo, y no era violento. Entonces, hay que dejar de sacar la excusa de que Dios no autoriza la pena de muerte. El Nuevo Testamento nos dice cómo Dios da facultad a las autoridades para que se legitime la pena de muerte. Dice el Nuevo Testamento en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 4: pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si tienes lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, porque está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces Dios da toda la facultad a las autoridades para que apliquen la pena de muerte a los malhechores. Es una invitación que se hace a las autoridades, a nuestro Congreso y al pueblo colombiano, para que apoyemos que avance para ciertos delitos de lesa humanidad y para aquellos que le quitan la muerte a otro, la pena de muerte. Estamos consternados por lo que ocurrió ayer en Bogotá, en la Escuela de Cadetes General Santander. El conductor se inmoló y estaba identificado como terrorista desde hace años. Hubieran podido evitar la muerte de todas estas personas jóvenes que murieron ayer. No se debe tomar autoridad por propia mano. No se debe linchar a los delincuentes en una situación determinada. Se deben de entregar a la autoridad. Pero la invitación es que el Congreso y las autoridades legitimen la pena de muerte para que la ciudadanía en general pueda disfrutar tranquilos de una sana justicia.